Bueno, comencemos orando al Señor. Señor, gracias te doy por esta mañana que nos permites volver a reunirnos para estudiar tu palabra y continuar con este estudio del libro de Levítico. Gracias porque es tu Espíritu Santo quien nos da la capacidad de comprender estas verdades y aún de ponerlas en práctica, Señor. Y nos da la sabiduría de poder utilizar estas enseñanzas, Señor, que a veces pueden parecernos algo abstractas y extraer de ellas verdades tan profundas, Señor, que nuestra mente nunca logra más que rasgar la superficie de todo lo que ella puede enseñarnos, Señor. Danos el entendimiento para comprender estas enseñanzas, Señor, y la entereza, la voluntad para ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Danos también el ánimo de seguir atendiendo estos espacios, Señor, para seguir enriqueciendo nuestra alma con lo que cada uno comparte de la enseñanza. Gracias te doy, Señor, y a ti sea la gloria y el honor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el estudio del libro de Levíticos. Hoy estaremos leyendo el capítulo 14, también bastante extenso como el 13. En el capítulo anterior, nuestro hermano Edwin nos estaba introduciendo en el tema de la ley acerca de la lepra, en el capítulo 13. Y este capítulo 14 que estudiaremos hoy continúa este mismo tema, ¿no? Sigue hablando del tema de la lepra. Los versículos 54 y 57 al final del capítulo 14 nos presentan un resumen de lo que es presentado en todo el capítulo, en estos dos capítulos, el 13 y el 14. Dice: esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Y estos versículos resumen bastante bien todo lo que se trata acá, ¿no? Que básicamente lo que hacen estos dos capítulos es estudiar cuándo algo es inmundo y cuándo es limpio, ¿no? Y de hecho el mismo pasaje menciona que es aquello que se estudia, ¿no? Dice la lepra del vestido y de la casa. Y bueno, y también habla acerca de, por supuesto, de las personas, si una persona está enferma de lepra, ¿no? Y habla acerca de cómo se analiza también cada uno de estos elementos, ¿no? Las personas que están enfermas de lepra o sus vestidos o sus casas, ¿no? Habla acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca como elementos que pudieran representar la presencia de lepra o simplemente algo que podría parecer lepra pero al final no lo es. Esto con el propósito de determinar si algo es inmundo, en el caso de que esté contaminado con lepra, o esté limpio en el caso de que no lo esté, ¿no? En el capítulo 13 vimos el ritual que se debía seguir cuando se sospechaba y o se confirmaba la presencia de lepra en una persona o en sus vestidos, que era lo que nos compartía nuestro hermano Edwin el miércoles. Ahora el 14 nos habla acerca del ritual que debía cumplir el leproso luego de haber realizado el proceso de limpieza. Esto hasta el versículo 32 de este capítulo 14. Luego del 33 al 53 nos habla del procedimiento cuando se sospechaba y o se confirmaba la lepra en una casa, ¿no? Y hablando un poquito de la lepra, antes de leer, voy a leerlos separados porque es bastante extenso. La lepra, para poner un poquito en contexto, es una enfermedad causada por una bacteria que provoca lesiones en la piel y daños en los nervios, ¿no? Y la verdad es que no se sabe si es cierta, si la enfermedad que se menciona en estos dos capítulos es realmente la lepra o es alguna otra enfermedad similar a esta. Y bien, pues tradicionalmente se ha traducido, ¿no?, en estos pasajes como lepra, ¿no?
Algunos estudiosos piensan que estos pasajes, así como en otros pasajes de la Biblia que se menciona esta enfermedad como en los evangelios, se refiere a una gama más amplia de enfermedades cutáneas, ¿no? Que bien pudieron haber incluido también la lepra, ¿no? Por supuesto, pero que no se restringen a esta exclusivamente. Y esto porque las características que se describen de estas enfermedades o de esta enfermedad no siempre representan la gravedad de la lepra. Pero bueno, sea como sea, lo más importante en estos pasajes no es ni siquiera la enfermedad misma, sino la evidente necesidad de limpieza exigida por la ley, como también nos lo comentaba nuestro hermano Edwin. Y esta necesidad de una limpieza exterior representa a su vez la necesidad de una limpieza interior, la del corazón. Es decir, representa la santidad del creyente. Hebreos 12:14, pasaje muy conocido, nos dice que debemos seguir la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y es por esta razón que podemos encontrar en estos pasajes dos tipos de limpieza, ¿no? Aunque se habla de una enfermedad que obviamente tendría que ser tratada de manera externa o de manera física, ¿no? Vemos que los pasajes nos hablan de dos tipos de limpieza. Una limpieza física, evidentemente, que se basa en eliminar el foco de infección de la enfermedad, es decir, nos habla de principios sanitarios que buscan prevenir la propagación de la enfermedad, ¿no? Que otras personas también se contagien. Pero también nos habla de una limpieza ceremonial, que no tiene un efecto físico sobre la enfermedad, pero no por eso es menos importante. Este tipo de limpieza tenía como propósito buscar la limpieza espiritual, con lo cual debemos entender que la Escritura no hace una separación entre nuestro estilo de vida o las cosas externas y nuestra condición espiritual. Es decir, nuestra vida, esa limpieza que reflejamos externamente, debe ser un reflejo de nuestra santidad, de nuestra limpieza interior. Y al fin y al cabo, es más importante un corazón sano que un cuerpo sano, ¿no? Sin restar la importancia, por supuesto, a la sanidad del cuerpo, ¿no? Y esta segunda limpieza buscaba precisamente eso, ¿no? Esta limpieza ceremonial. Mantener limpio el corazón del creyente en una adecuada relación con Dios. Entonces ahora sí vamos, como les decía, lo vamos a leer en dos partes, lo extenso, ¿no? Primero de los versículos 1 al 32 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y la ofrenda por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, y en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda,
y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una ofrenda y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Ok. En esta primera parte, como dice el versículo 2, habla acerca de la ley para el leproso cuando se limpiare, ¿no? Porque pues el capítulo 13 ya nos decía cuál era el proceso de limpieza de la persona que se sospechaba de lepra y que efectivamente tenía lepra. Ahora, una vez que la persona ya realizaba el proceso de limpieza, debía realizar pues esta ceremonia, ¿no?, de santificación. Y recuerden que les decía que había estos 2 tipos de limpieza, ¿no?, una limpieza física y una limpieza ceremonial. Esta sección pues nos habla de este segundo tipo de limpieza, la limpieza ceremonial. Una vez que la persona ya era declarada limpia de la enfermedad, esta persona debía ahora realizar un proceso de santificación espiritual, para lo cual, como pudimos leer en el versículo 31, debió ofrecer una ofrenda por la culpa, un sacrificio por el pecado, también llamado de expiación, un holocausto y una ofrenda vegetal u oblación, ¿no? Estas son las mismas ofrendas que nosotros pudimos estudiar en los capítulos 1 al 7 del libro de Levíticos, donde se nos presentan 5 tipos de ofrendas. Y fíjense que encontramos 4 de ellas, ¿no? Ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, llamada también ofrenda de expiación, el holocausto y la ofrenda vegetal, también llamada oblación. Ahora, en esta primera parte, encontramos que la persona que se limpiaba debía ofrecer estas ofrendas y debía presentar según su condición económica, ¿no? Y es lo mismo que se corresponde si nosotros hacemos una comparación de lo que se describe aquí con los primeros capítulos de Levítico, donde se describen estas ofrendas, hay una correspondencia de ellas. Es decir, que también en los versículos 1 al 7, en los capítulos 1 al 7 de Levítico, se nos presentan las ofrendas que debían ofrecerse y aquellas que podía ofrecer una persona que no tuviese las condiciones económicas para tener
para poder ofrecer, por ejemplo, varios corderos. Entonces, en primer lugar, lo que se describe en los versículos 10 al 20, se menciona un log de aceite, 2 corderos sin defecto, uno para el sacrificio por la culpa y el otro, aunque no se menciona de manera explícita, por deducción sería para el holocausto, una cordera de 1 año sin tacha, que si nos vamos pues a los pasajes donde se describen estos sacrificios, ese sería el sacrificio para expiación, es decir, el sacrificio por el pecado, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, obviamente como ofrenda vegetal. Lo que les quiero decir que hay una correspondencia directa entre las ofrendas que se mencionan acá y pues lo que se describe en los primeros capítulos de Levítico, ¿no? Ahora, luego en los versículos 21 al 32, se menciona, como dice el mismo versículo 32, la ley para el que no tuviera más para su purificación, es decir, para el que no tuviese para tener los 2 corderos y una cordera. Y se menciona entonces que debe llevar un log de aceite de igual manera, un cordero para ofrenda por la culpa, una efa de flor de harina amasada con aceite para oblación. Fíjense que en el caso anterior son 3/10 de efa de flor de harina, en este caso es 1/10, es decir, una tercera parte, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda, el uno para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Es decir, la ofrenda es mucho más pequeña que en el caso de la persona que si tuviese para ofrecer. Algo que es importante mencionar es que con el tiempo los israelitas llegaron a pensar que la enfermedad venía a causa del pecado de la persona, es decir, que la persona tenía algún pecado oculto, algún pecado que no había tratado en su vida y que por eso el Señor traía sobre su vida esta enfermedad, con lo cual se llegó a crear un estigma aún mayor que el ya inherente al tener la enfermedad, ¿no? Es decir, esta, pues siendo una enfermedad infecciosa, la ley establecía que el leproso debía alejarse del pueblo y vivir aislado, entre tanto que se sanaba, ¿no? Y era evaluado por el sacerdote. Y esto con el propósito, por supuesto, de contener el contagio y así evitar que otras personas también se enfermaran de lepra. Pero la enfermedad vino a ser símbolo no solo de impureza física, sino también de impureza espiritual, como si la una fuese causada por la otra. Pero eso es una mala interpretación de lo que establece la ley, ¿no? Ya dijimos que hay una relación entre, digamos, la purificación física y la purificación espiritual, porque de hecho lo establece así el pasaje, ¿no? Debían realizar ambos tipos de purificación. Pero creo que el libro de Job, así como otros pasajes de las Escrituras que ya hemos estudiado anteriormente, nos dejan bien claro que esto no es así, es decir, que las enfermedades físicas no llegan a la vida por pecados particulares. Lo que intenta enseñarnos la ley con este tipo de asociación entre lo físico y lo espiritual, y al tomar en cuenta estos 2 tipos de purificación que se presentan aquí, no es que una venga a causa de la otra, al menos no en un sentido personal, sino que así como la enfermedad física debe ser tratada, así también lo debe ser la enfermedad espiritual. Todos tenemos pecado en nuestra vida. Las enfermedades vinieron a causa del pecado, por supuesto, ¿no? Con la caída del hombre. Ahora debemos tratar las enfermedades. Pero lo que se trata de enseñar aquí es que al tratar las enfermedades no debemos dejar a un lado el tratamiento del pecado. No porque la enfermedad venga a causa del pecado, sino porque es necesario tratar tanto lo externo como lo interno. Y lo cierto es que aunque tratemos las enfermedades y estemos bien físicamente, aún seguimos presentando una enfermedad espiritual. Y esto se evidencia en el hecho de que, a pesar de que aquí se presenta como 2 tipos de purificación, es decir, que la persona tiene que limpiarse de la enfermedad física y de su enfermedad espiritual, aun cuando las personas estaban sanas físicamente
y no tuviesen que presentar o realizar un ritual de limpieza física, aún así debían seguir presentando ofrendas por el pecado y por la culpa, ofrendas de expiación para seguir limpiando su contaminación espiritual. Y esto no implicaba que luego viniese una enfermedad, ¿no? Siempre debían realizarse ese tipo de santificación. Esto, entonces hasta el versículo 32, donde se nos dice el ritual, el ceremonial que debía seguir la persona luego de tratar la enfermedad, ¿no? Luego en los versículos 33 al 53 trata acerca de la ley para evaluar y tratar la lepra en una casa. Ya vimos que se habló de la limpieza, en el capítulo 13 se habló de la limpieza de la persona y de sus vestidos, al igual como también se introduce un poco aquí en los primeros versículos. Luego aquí trata acerca de el ceremonial de la persona luego de estar limpia, y ahora cómo debe tratarse en el caso de encontrar o sospechar de lepra en una casa. Leo entonces rápidamente del versículo 33 en adelante. Dice: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspe, y tomará otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras quitadas, y tomará otro barro y recubrirá la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y lo examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, y inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad, lugar inmundo, y cualquiera que entrara en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos, y también el que comiera en la casa lavará sus vestidos. Así entrara el sacerdote y la examinara, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro y el hisopo, la grana y la avecilla viva, y lo mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera del cedro, el hisopo y la grana. Y luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad, sobre la faz del campo, así hará expiación por la casa y será limpio. Ok. Entonces, en los primeros versículos tenemos que el proceso a través del cual el sacerdote hace la evaluación para ver si hay presencia de lepra en la casa, ¿no? Todos los versículos 33 al 42. Y el proceso básicamente es que si encuentran algo que parece lepra, entonces debían arrancar las piedras por supuesto que estuviesen manchadas, ¿no? No todas las piedras de la casa, aquellas que parecieran tener lepra, y así como el barro de la casa, y debían echarlo en un lugar inmundo fuera de la ciudad, ¿no? Y luego debían sustituir esas piedras y sustituir el barro. Esto en el caso de que se sospechara.
Luego, si la lepra era confirmada porque se volvía a extender la contaminación, es decir, no surtió efecto el proceso de arrancar las piedras y el barro, si se extendía la enfermedad, se confirmaba entonces que había lepra. Entonces allí los versículos 43 al 47 dice que debían derribar la casa por completo. Toda la casa debía ser derribada. Y todos los escombros debían entonces echarlos fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Es decir, había un lugar, digamos, lugares particulares donde se echaban estas cosas, nuevamente igual que con el proceso de las personas, para prevenir el contagio, es decir, que no se contaminaran ni las personas ni pues otras casas o sus vestidos. Y las personas que tuviesen contacto con la casa debían lavar su vestido si habían entrado o dormido o comido en la casa luego de que luego de que se declarara que esta debía ser desocupada, entre tanto que se purificaba la casa. Por último, en los versículos 48 al 53 se habla de la confirmación de la limpieza de la casa. Es decir, en el caso de que una vez evaluado por el sacerdote luego del proceso de limpieza del tiempo de limpieza, se confirmaba que la casa finalmente estaba limpia, ¿no? Entonces en este caso ya no tenía que derrumbarse la casa, como ocurría en el caso anterior, sino que se realizaba pues otro proceso digamos, de purificación, ¿no? Como lo dice el versículo 53, expiación por la casa. Es decir, un ritual similar a lo que presentaban los versículos anteriores, en lo que se realizaba expiación, pero en este caso por la casa, ¿no? No por la persona. Y luego de esto entonces sí era declarada limpia la casa y nuevamente podía ser habitada. Finalmente los versículos 54 y 57, pues ya lo había leído al principio, se presenta como un resumen, ¿no? Presenta un resumen acerca de lo que se trata en estos dos capítulos. Pues finalmente, palabras finales, como les mencionaba al principio, lo que establece la ley, más allá de limpiar, de hacer un proceso de limpieza física, lo que trata, o digamos la enseñanza que debe quedarnos para nosotros en la práctica, es que quizás nunca nos lleguemos a enfermar de lepra o de alguna enfermedad con estas características. Lo que debemos tomar aquí es la necesidad pues, de la limpieza espiritual que debemos practicar cada uno de nosotros, y ya no tenemos que hacerlo a través de esta serie de rituales ofreciendo holocaustos, ¿no? Que pues Cristo ya se ofreció por nosotros, ¿no? Pero como ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, cada uno de estas ceremonias, de estos sacrificios, pues representan a Cristo y también representan pues nuestra necesidad de santificación, ¿no? De llevar una vida de santidad y de purificación espiritual. Bien, hermano, ese es el estudio por hoy. Si tenemos unos minutos para que puedan hacer sus comentarios y orar. Gracias, Moisés. Sí, en efecto, lejos de todas esas ordenanzas de representar leyes sanitarias, suponen la impureza que puede representar el pecado, y que a pesar de todo, pues Dios provee los medios para nuestra purificación, para que podamos estar cerca de Él. Recordamos que Levítico pues habla de eso, cómo puede habitar Dios dentro de personas que son pecadores. Así que lo que debe sorprender más no es el hecho de que exista la lepra o la tiña, sino el hecho de que aún en esas circunstancias el Señor permita que estemos cerca de Él, o que más bien que Él esté cerca a nosotros, a pesar de las impurezas que puede haber. Así que es un texto algo complejo, denso, pero gracias a Dios que lo abordaste bien. Ahí está, hermanito. Entonces te pido que ores porque ya se va a acabar el tiempo. Ahí está. Listo, gracias, hermano, por tu comentario. Oremos. Señor, gracias
nuevamente por esta mañana que nos permitiste estudiar hoy el capítulo 14 del libro de Levíticos y por todos estos estudios que hemos estado realizando secuencialmente, Señor, del Pentateuco, porque ello está lleno de una riqueza espiritual, Señor. Te pido que nos des la sabiduría para poder extraer de allí todas esas verdades, Señor, que son tan importantes para nosotros, que representan para nosotros la necesidad de purificar nuestro corazón, Señor, de mantener vidas santas, Señor. Y gracias porque ya no tenemos que depender de una serie de rituales externos, superficiales e imperfectos, Señor, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros, Señor. Porque Cristo ya cumplió toda la ley que nosotros no podíamos cumplir, Señor, a cabalidad, ni acercarnos siquiera a cumplirla, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo que es representado en todos estos elementos del ceremonial del Antiguo Testamento, que para nosotros hoy representa la riqueza más grande que podemos conocer, Señor. Que a través de él podemos alcanzar la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias te doy y permítenos cada día vivir vidas de santidad, Señor, con la determinación estricta que tú lo exiges y que es representada en estos pasajes, Señor, tan detallados, Señor, tan estrictos, y así nosotros podamos ser disciplinados en nuestra manera de vivir, Señor, preocupándonos por nuestra condición espiritual. Gracias a ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén.